En esta sesión del seminario organizado por el Grupo de Investigación en Didáctica de las Matemáticas del IUMA de la Universidad de Zaragoza, Natalia Múnera, de la Universidad de Zaragoza, presenta resultados de su tesis doctoral acerca del análisis del discurso de un profesor de matemáticas. Como Pablo os contó, pues yo soy Natalia Munera Escobar, soy colombiana, vivo en España, bueno, en Pamplona específicamente desde hace unos 6 años y bueno, para contarles antes un poco de mi formación, yo soy de la Universidad de Antioquia, en Colombia, de un programa que se llama Licenciatura en Educación con énfasis en Matemáticas, porque en Colombia, como es muy común en los países latinoamericanos, pues las facultades de educación tienen los magisterios especializados. Entonces yo hice magisterio específicamente en matemáticas y hay magisterio en lengua castellana, en sociales. Entonces yo soy del área específica de magisterio en matemáticas. En Colombia también hice un máster en didáctica de las matemáticas y bueno, tuve la oportunidad de hacer el doctorado aquí con Nuria Planes en la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces hoy voy a contarles un poco acerca de la tesis doctoral que desarrollé con ella, que tiene unos datos tomados de una aula colombiana. Entonces, claro, chocaba un poco cuando hablaba con Nuria de la forma de estos datos, precisamente porque somos contextos diferentes, entonces las interacciones que se ven en el aula pues también son diferentes. Bueno, anotar también que he sido profesora de matemáticas durante más o menos 15 años, entonces bueno, esto pues me gusta bastante y espero que os interese y os llame la atención pues alguna de las cosas que os voy a contar. Bueno, entonces hablaré un poco acerca del contexto de la investigación, de la revisión de la literatura, de qué se trataban los objetivos, cómo se lograron los objetivos, las conclusiones y quiero hacer énfasis en, bueno, esto cómo puede tener algún impacto en las aulas de matemáticas. Entonces aquí hago más o menos un recuento de lo que vamos a tratar, lo que voy a tratar de exponerles en esta presentación. Entonces vamos a hablar del discurso matemático del profesor y este discurso puede tener muchas bases y hay tres fundamentales que yo trato y es una, ese discurso permite construir y legitimar el contenido, los significados que se construyen en el aula de clase. Este discurso se produce a partir de la interacción entre el profesor y el alumnado y obviamente está mediado por un contenido matemático específico. Esta interacción a partir de la investigación que pude realizar, entonces veo que sigue un patrón que son peticiones, respuestas, peticiones y que estas respuestas pueden ser convergentes y divergentes. Ya luego hablaré un poco más acerca de ello. Y se vuelve entonces fundamental. Una de las conclusiones de la tesis es que se vuelve fundamental que este discurso sea claro al nombrar un vocabulario específico matemático que utilice múltiples representaciones y aquí en la tesis vemos la importancia de la pregunta, entonces de la formulación de preguntas y diferentes tipos de preguntas, que en la tesis llamo peticiones. Bueno, entonces la tesis tituló El discurso matemático del profesor en la enseñanza de contenidos algebraicos en la educación secundaria. La tesis como tal muestra dos elementos importantes. La primera es la caracterización del discurso matemático del profesor, entonces hablo de cómo se produce y se desarrolla este discurso a partir de formas lingüísticas y de funciones del discurso matemático. Y hago un análisis de la participación entre el profesor y el alumnado, cómo se relacionan entonces estos turnos de participación y analizo una secuencia que se vive en esa interacción, que son las peticiones, respuestas, peticiones. Bueno, importante entonces entender y partir de que ya hay investigaciones que nos hablan del discurso matemático, pero se vuelve importante seguir profundizando en cómo este discurso se produce
y se sigue construyendo en el aula. También no solamente estudiarlo de manera general, sino también específica con el desarrollo de algunos contenidos matemáticos y hacer entonces una reflexión de cómo este discurso matemático va a posibilitar unas u otras posibilidades de aprendizaje. Hay dos bases para el trabajo que desarrollé en esta investigación. Entonces, una es la gramática funcional, propuesta por Halliday, y la segunda es la participación matemática, propuesta por Spar y Kieran. Entonces, si bien hay una base lingüística que utilizo que es desde la gramática funcional, pues ella también se aterriza con relación a lo que tiene que ver específicamente el discurso matemático en el aula. En la revisión de la literatura, pues tuve tres enfoques diferentes, tres focos diferentes. El primero fue identificar algunos estudios sobre el discurso matemático en el aula, otros estudios sobre la enseñanza de contenidos algebraicos específicos y otros sobre el discurso matemático y contenidos algebraicos. Entonces, algunos estudios que se relacionan con el discurso matemático del profesor, entonces se pueden enfocar en las rutinas, cuáles son las rutinas que se llevan en el aula de clase, los procedimientos que se desarrollan, otros en las prácticas discursivas de nombrar y explicar, otros entonces de manera específica estudian las estructuras lingüísticas de los problemas matemáticos que se plantean en el aula. A partir de estas diferentes investigaciones, la idea era desde la investigación profundizar en esa comprensión del discurso matemático a partir de algunos elementos de la gramática funcional y analizar el discurso matemático desde la participación. Algunos estudios sobre contenidos algebraicos específicos, las sesiones de clase que pude analizar, esas sesiones eran sobre sistemas de ecuaciones lineales, de dos ecuaciones con dos incógnitas y de función cuadrática. Entonces, identifiqué pues diferentes investigaciones que hablan sobre estos dos contenidos algebraicos. Entonces, sobre sistemas de ecuaciones encontramos algunas investigaciones en las que se pueden proponer nuevos métodos para resolver sistemas de ecuaciones, otros que hablan acerca de cómo está haciendo la comprensión de futuros maestros de estos sistemas de ecuaciones y de su resolución, y la resolución de sistemas de ecuaciones a partir de software de geometría dinámica como GeoGebra. También con relación a función cuadrática, pues encontramos investigaciones que hablan acerca de dificultades en el aprendizaje de la función cuadrática, de esas representaciones que se van produciendo en el aula, cómo también se trabaja la función cuadrática a partir de patrones cuadráticos y también una investigación que hablaba sobre el entrenamiento a partir de diferentes estrategias para la resolución de sistemas de ecuaciones y de función cuadrática. Entonces, desde la investigación identifiqué que podría estudiar de manera más específica el discurso matemático ya relacionado con estos dos contenidos algebraicos y también el análisis, cómo este discurso matemático podría influir en el discurso matemático del alumnado. Ya también teniendo en cuenta algunas investigaciones que relacionaban tanto el discurso como contenidos algebraicos específicos, entonces encontré investigaciones que hablaban sobre función, entonces ver la función desde su parte histórica, cómo se analizaban los cambios discursivos del profesorado cuando se acercaban a ese desarrollo histórico y epistemológico del concepto de función. Otras entonces que hablan sobre las prácticas discursivas y la discusión de tareas alrededor del álgebra de ecuaciones y otra investigación acerca de los discursos del profesorado y el alumnado con relación al signo igual y al concepto de variable. Entonces, desde la investigación, pues podría analizar diferentes funciones de la lengua, no solamente explicar y nombrar, sino también ejemplificar,
conectar, representar, ya relacionados de manera específica con los sistemas de ecuaciones y la función cuadrática. Los objetivos de la investigación fueron cómo se desarrolla este discurso matemático en la enseñanza de contenidos algebraicos específicos. El primer objetivo era identificar las características de este discurso matemático y el segundo, relacionar el discurso matemático con la participación del profesor y el alumnado. Desde la parte metodológica utilicé un enfoque interpretativo y un diseño metodológico observacional. Mi intención no era intervenir en el aula, sino observar las clases de manera presencial, pero sin intervenir en el modo natural y en el modo real en el que se daban las sesiones de clase. Y posteriormente utilizar métodos deductivos e inductivos para hacer el análisis de los datos. El contexto de los datos, entonces, el seudónimo del profesor es Camilo y el del profesor Camilo se grabaron en vídeo 3 sesiones de clase. Una relacionada con los sistemas de 2 ecuaciones lineales con 2 incógnitas y 2 sesiones relacionadas con función cuadrática. Este profesor fue seleccionado porque es un profesor, él es ingeniero electrónico, también de la ciudad de Medellín, ha realizado un máster en enseñanza de las ciencias y es una persona que es curiosa por los procesos investigativos en el aula. Y también le gusta involucrar otros métodos de enseñanza en su clase, trabajar con GeoGebra. Entonces era un espacio, por llamarlo idóneo, para recolectar datos acerca de cómo se está produciendo este discurso matemático. Esos datos son tomados entonces en el curso noveno 3 del 2019. En Colombia, la primaria llega hasta quinto de primaria y luego tenemos entonces la secundaria, que ya es sexto, séptimo, octavo, sigue el orden consecutivo, que sería aproximadamente tercero de la ESO, con relación al sistema español. Bueno, el objetivo número 1 era identificar características del discurso matemático del profesor. Entonces, para poder identificar estas características, tomo como base que el discurso matemático, el discurso es un tipo de comunicación que nos permite discutir procedimientos y razonamientos matemáticos de modo oral, escrito, gráfico, simbólico, y dentro de este tipo de comunicación se pueden identificar diferentes tipos de funciones, inicialmente propuestas por Halliday, que son de tipo ideacional y de tipo textual. Esta tabla más o menos muestra como el paso a paso de cómo analicé los datos. Entonces, pues tenía el objetivo, tenía 3 sesiones de clase. Estas sesiones de clase fueron divididas en episodios. La primera sesión en 12 episodios. La división de episodios correspondía a procesos matemáticos específicos que se vivían dentro del aula de clase. Entonces, si era, por ejemplo, la formulación de una situación problema o la resolución de la misma, o si se iba a graficar, o sea, ya se iba a hacer la resolución de una manera específica y con un método específico, fuera gráfico, fuera algebraico. Entonces, eso iba marcando los diferentes episodios de las sesiones. Todos los datos, inicialmente hice un análisis deductivo basándome en codificaciones de otros autores. Entonces analicé la función ideacional y la función textual desde Halliday, analicé diferentes acciones y reacciones del profesor propuestas por Rudin y Hoffman, Rodríguez y Toro. Después de hacer ese análisis deductivo, identifiqué que habían algunas reacciones, acciones, funciones que encajaban con lo que identificaba en el aula, pero había otras que no. Entonces, ahí identifico entonces que hay unas funciones ideacionales basadas entonces en la idea de construir significado, de transmitir alguna información,
que sería calcular, nombrar, representar y ejemplificar. Esas serían entonces las funciones ideacionales que identifiqué en las sesiones de clase. También hay unas funciones textuales que están enfocadas a la producción de discurso matemático, que son narrar, explicar y conectar contenidos matemáticos. Pero habían otros elementos en el discurso del profesor que no encajaban con lo que los autores me hablaban y tenían que ver con las peticiones, con aquellas preguntas que el profesor iba proponiendo a lo largo de las sesiones. Entonces identifico que hay dos tipos de peticiones diferentes: peticiones ideacionales, que están enfocadas a pedir cálculos, pedir nombres, pedir representaciones y pedir ejemplos, y otro tipo de peticiones que son más textuales, que tienen que ver con pedir narraciones, pedir conexiones y pedir explicaciones. En este análisis inductivo pues utilizo unas tablas pues que me ayudaron a hacerlo pues de manera un poco más visual y poder identificar estos elementos en los datos. Entonces, de manera específica quiero mostraros algunos de los ejemplos que me daban señales de que estas funciones iban apareciendo en el discurso matemático del profesor. Entonces, las funciones ideacionales se refieren a esos usos de formas lingüísticas, también no lingüísticas, en donde se introducen cálculos aritméticos, nombres, ejemplos y representaciones. Entonces, se calculan operaciones aritméticas para averiguar entonces resultados. Hay expresiones del profesor, por ejemplo, si b vale 4, ¿cuánto vale b al cuadrado? 16, ¿cierto? Entonces ahí el profesor ya está haciendo un cálculo como tal matemático. Claro, ahí luego vamos a ver que dentro de una misma expresión, una misma forma lingüística, pueden aparecer diferentes tipos de funciones. Cuando nosotros estamos hablando, no necesariamente nos enfocamos, solamente voy a calcular, no. Una misma expresión me puede estar haciendo referencia a una representación, a un cálculo. Yo puedo mezclar una explicación con un cálculo, que eso también es algo que arroja la tesis. Entonces, en esta expresión, en esta forma lingüística, el profesor hace una pregunta, hace una petición, pero también entonces desarrolla un cálculo. El contexto de estas expresiones del profesor están relacionadas con un trabajo que estaba haciendo con los deslizadores. La sesión que posteriormente os voy a mostrar, un fragmento de esta sesión, el profesor utiliza los deslizadores para ver diferentes tipos de funciones cuadráticas que van apareciendo de acuerdo a los coeficientes que esta función tenga. Entonces, en la producción de estas funciones en GeoGebra, el profesor utiliza los deslizadores y al momento de utilizar b al cuadrado, pues entonces empieza a hacer diferentes cálculos con relación a lo que va apareciendo en la pantalla del software. También entonces aparece nombrar vocabulario matemático relacionado con los contenidos aritméticos o algebraicos. Entonces el profesor nombra de manera específica raíz, ecuación, discriminante, variable. ¿Listo? Entonces nombra de manera específica estos elementos. El profesor representa contenidos algebraicos de modo oral, escrito y o gráfico. Entonces, de manera verbal, el profesor dice X podría también ser B, que representa bananos. Entonces ya está de manera verbal haciendo una representación, pero también la hace de manera simbólica en la pizarra. El profesor ejemplifica casos particulares de contenidos algebraicos. Entonces, esta es la ejemplificación de un sistema de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas. Hay un vocabulario que es pues muy propio de Medellín. Entonces, el profesor dice, voy a la tienda. Claro, allá en las escuelas hay tiendas escolares, y la tienda pues es, una tienda normal, pero entonces el alumnado puede comprar cosas en esa tienda cuando sale al recreo.
es pues una particularidad de las escuelas allá. Entonces el profesor propone una situación en la que vamos a la tienda en el momento del recreo, compro una cantidad de bananos y luego compro manzanas, y eso me cuesta 2.900 pesos. Claro, el número suena alto, pero hay que entender que 1 euro son aproximadamente 4.500 pesos colombianos. Entonces, pues esto sería más o menos menos de 50 céntimos. Al otro día voy y compro otra cantidad de manzanas, otra cantidad de bananos y me cuesta 2.000 pesos. Entonces ahí él está ejemplificando este sistema de ecuaciones, que luego entonces lo relaciona también con la representación que estaba realizando en la pizarra. Bueno, dentro de las otras funciones del discurso matemático tenemos entonces las peticiones ideacionales, que serían esos usos de las formas lingüísticas para pedir cálculos, representaciones, ejemplos y vocabulario y nombrar. Entonces pide pide cálculos de operaciones aritméticas. Cuando dice, por ejemplo, menos 10 al cuadrado, ¿cuánto da? 4 veces 25, a veces las preguntas no necesariamente son explícitas. A veces dentro de esos componentes que no son explícitos, deja oraciones incompletas, pero lo que está haciendo es una petición de que terminen de hacer un cálculo o terminen de hacer una representación o una ejemplificación. Pedir nombres relativos a contenidos aritméticos y algebraicos. Entonces, de manera específica es... dentro de una de las situaciones que se estaban presentando para los sistemas de ecuaciones lineales, entonces pide nombrar la relación que hay entre diferentes números, entre el 2 y el 4, el 3 y el 6, el 700 y el 1400. Particularmente en ese episodio que es de la primera sesión, él empieza a desarrollar, ejemplifica una situación para un sistema de ecuaciones lineales y particularmente cuando lo plantea no se da cuenta que los coeficientes son múltiplos. Entonces, claro, cuando termina, cuando lo grafican en GeoGebra, verifican, pero ¿qué pasa? Pues eso, aquí hay un error, ¿qué es lo que está sucediendo? Y entonces empieza a hacer preguntas, identifica cuál es el error y, el error no, pero ¿por qué se está generando este tipo de gráfica? Y empieza a preguntar al alumnado cuál es la relación que aparece entre los números para explicar por qué se presentó esa gráfica y no la que ellos esperaban, que eran 2 líneas rectas intersectándose en un solo punto. También entonces pedir representaciones de contenidos algebraicos de modo oral, escrito o gráfico. Entonces, ¿qué nombre le pudiéramos dar a las manzanas o a los bananos? ¿Cómo representar este tipo de elementos en la pizarra? O si escribimos una función, escribámosla para que aparezca la representación en el GeoGebra, o cómo lo podemos representar en lápiz y papel. Y solicitar ejemplos. Uno de los ejemplos que solicitó, que pidió durante las sesiones, era a ese sistema de ecuaciones que había dado la gráfica que no esperaban, qué se le podía hacer para que nos pudiera dar otro tipo de gráfica. Entonces ahí estaba solicitando un ejemplo diferente para ese sistema de ecuaciones lineales. Dentro de las funciones del discurso matemático también tenemos las textuales, que son usos de formas lingüísticas para nombrar, explicar y conectar contenidos. Entonces tenemos la narración de características o procedimientos relacionados con contenidos aritméticos o algebraicos. Entonces, cuando el profesor narra características de los diferentes contenidos, diciendo si un número, por ejemplo, es negativo, o cuáles son las características del discriminante, narrando también procedimientos, cómo entonces se puede resolver un sistema de ecuaciones lineales por el método de reducción, ¿cierto? Entonces ahí narra diferentes procedimientos y características.
El profesor explica dando razones matemáticas a favor o en contra de una afirmación vinculadas con estos contenidos aritméticos. Entonces, explica por qué en uno de los deslizadores, cuando tenemos b y b es al cuadrado, pero b es igual a 1, ¿por qué es 1? O si es 10, ¿por qué es 100 el resultado de b al cuadrado? O por qué tenemos que multiplicar algo, entonces para que nos dé el mínimo común múltiplo cuando hacen una resolución de un sistema de ecuaciones lineales por el método de reducción. Conecta también entonces nombres, representaciones, ejemplos, características y procedimientos de estos contenidos. Entonces el profesor conecta, por ejemplo, qué pasa cuando tenemos el discriminante negativo, qué sucede entonces en la fórmula cuadrática, y eso como se ve reflejado en la gráfica de la función cuadrática. Y por último entonces tenemos peticiones textuales, que son entonces estas formas lingüísticas para pedir narraciones, explicaciones y conexiones. Entonces el profesor pide narrar cómo son entonces algunos elementos, qué características tienen, entonces si son negativos, cómo se hacen algunos procedimientos. También pide explicaciones, pide que el alumnado dé esas razones matemáticas para que, de algunos errores que se van presentando a lo largo de la resolución de diferentes situaciones. O también pide conexiones. Si yo tengo entonces, por ejemplo, esta expresión algebraica y ya sé que esa es de la forma x al cuadrado más bx más c, entonces ¿cuál es la relación que estos coeficientes tienen con los valores que estoy solicitando? Voy a hablar entonces un poco acerca de uno de los episodios. En este episodio el profesor representa la variable b como un deslizador en GeoGebra. Entonces, para esta representación el profesor explicita entonces la expresión algebraica de la función cuadrática, habla entonces de la fórmula cuadrática, del discriminante, y entonces hace diferentes ejemplos de esta representación de B como un deslizador en GeoGebra. Bueno, una forma en la que analicé estos datos, entonces tenemos, esta es una de las transcripciones de los episodios, de uno de los episodios. Entonces en las transcripciones identificaba dónde iban apareciendo cada una de las funciones. De color verde vemos las funciones ideacionales, que es cuando el profesor nombra, representa, ejemplifica y calcula. De azul tenemos cuando pide de manera ideacional, pide nombres, ejemplos, representaciones, cálculos. De gris, que ya son en menos cantidad, podemos ver que aparecen narraciones, explicaciones y conexiones. Y en rojo tenemos cuando el profesor pide narraciones, pide explicaciones y pide conexiones. De manera visual se puede ver que hay un gran número de verde, que sería ese componente ideacional que hay en su discurso. También de azul y rojo también hay una cierta cantidad, pero de manera mucho más reducida aparecen las funciones textuales, que tienen que ver con las narraciones, explicaciones y conexiones. Entonces, a lo largo pues, del análisis de este discurso y específicamente en este episodio, pues hay un vocabulario específico que el profesor nombra: raíz, discriminante, parábola. Entonces el profesor nombra como tal ese vocabulario. Que haciendo bueno, un poco de spoiler con respecto al final de lo que voy a contarles hoy, analizando otros datos nos damos cuenta que parece obvio cuando estamos hablando de nombrar el vocabulario, pero cuando se hace un análisis del discurso, muchas veces el vocabulario no se está nombrando. Vemos que el profesor da por hecho esto
cuando decimos esto, ¿a qué nos estamos refiriendo? No siempre el vocabulario, el contenido del que queremos hablar se está nombrando en la clase. Y eso puede llevar posteriormente a confusiones a qué es a lo que nos estamos refiriendo cuando estamos haciendo algún tratamiento dentro de las sesiones y dentro de esa producción de significado. Bueno, también en esas funciones ideacionales el profesor representa diferentes variables, representa la fórmula del discriminante, el profesor calcula b al cuadrado y ejemplifica b con diferentes valores en los deslizadores. A nivel de las peticiones, pues el profesor hace peticiones para que el alumnado nombre valores numéricos del deslizador, nombre qué tipo de números son los que están apareciendo, decimales, enteros, represente b al cuadrado, ejemplifique diferentes valores para b y también calcule diferentes valores de b al cuadrado. A nivel textual, el profesor narra diferentes características de las funciones cuadráticas, también explica el modo de escribir la fórmula del discriminante y algunas cosas entonces que van apareciendo en la representación algebraica, en la representación gráfica de la función. A nivel de las peticiones textuales, el profesor pide que se hablen de las características de la gráfica que aparece y el deslizador que aparece en GeoGebra. También pide conectar el símbolo B con las fórmulas que tienen. Esa B no está desconectada de las fórmulas que él ya estaba de antemano nombrando. Y también pide explicar por qué aparecen algunos resultados cuando tenemos B al cuadrado. En nivel pues, de conjunto, este episodio y ya a lo largo pues, de las sesiones veo que hay unas funciones específicas que aparecen en cada uno de los episodios. En la función principal es ejemplificar. Hay una representación variada de la variable b y esto lleva entonces a que el profesor a veces se presente en respuestas anticipadas, empieza a aparecer algo con las funciones textuales. ¿En qué momento estas funciones que aparecen tan poco, las narraciones, explicaciones y conexiones, en qué momentos aparecen? Porque no es algo que sea el continuo del discurso del profesor. Pues vemos que estas funciones empiezan a aparecer cuando el profesor responde una pregunta específica del alumnado o porque quiere anticiparse a alguna pregunta. Bueno, si les aparece esto es porque, y entonces empieza a hacer una explicación, pero su función específica o su función principal dentro del episodio no es explicar, no es narrar y tampoco es conectar. Los resultados para este primer objetivo, entonces vemos que hay el discurso matemático del profesor, tiene como tal dos características. La primera es que es un discurso en el que se presentan diferentes tipos de funciones. Hay una gran presencia de las funciones ideacionales, como lo pudieron ver a nivel poco de colores en la transcripción. Hay unas peticiones textuales que también aparecen con mucha frecuencia, unas peticiones ideacionales, pero de forma más reducida aparecen las funciones textuales. Y esas funciones textuales aparecen en momentos específicos para responder preguntas o para anticiparse a preguntas del alumnado. Y como una segunda característica, vemos que el profesor, su hilo conductor es la petición, son las preguntas. El profesor constantemente la producción de significado la está llevando por medio de la pregunta. Bueno, a nivel del discurso matemático, pues el profesor integra diferentes razonamientos algebraicos y geométricos, presenta diferentes tipos de representaciones, verbales, gráficas, simbólicas, no hay representaciones tabulares y de pronto esto se da es por el uso del GeoGebra. Entonces se deja de un lado un poco cómo se hace esa representación tabular y cómo se conecta también con la gráfica, porque ya de antemano pues la gráfica la da el software. También el profesor utiliza o hace ejemplos de diferentes funciones cuadráticas,
con raíces complejas, reales, pero no, o sea, siempre su concavidad es hacia arriba. No ejemplifica funciones cuadráticas con concavidad hacia abajo. Que eso después puede llevar a... eso sería un poco para complementar, sería importante complementarlo pues, posteriormente para que no quedara pues, como ese vacío ahí. Y vemos también que, como lo mencionan algunas investigaciones, se trata de manera indistinta lo que son las variables y las incógnitas. También lo que sería función cuadrática y ecuación cuadrática, lo cual posteriormente pues, podría también llevar a algunas confusiones y obstáculos. Bueno, para el segundo objetivo, pues entonces era hablar un poco acerca de la interacción del profesorado. No sé cómo vamos de tiempo. Digamos 35 minutos. Ok. Entonces, retomando lo que es el discurso matemático, que digo que es un tipo de comunicación que nos permite discutir procedimientos y razonamientos matemáticos de diferentes modos, oral, escrito, gráfico. Este discurso es multimodal, pero además de eso, este discurso matemático se produce en la interacción. Este discurso matemático no surge en el que el profesor está haciendo un monólogo. Este discurso matemático se produce en la interacción con el alumnado. Y en esa interacción, entonces, el alumnado y el profesor son miembros de la comunidad, donde negocian significado y lo producen. En esa negociación y producción de significado matemático encontramos expresiones proactivas y expresiones reactivas. Estas expresiones proactivas, están relacionados con esa solicitud que se le hace al otro para participar. Y las reactivas, entonces, son las respuestas a esas provocaciones, por llamarlo de alguna forma. Luego, entonces, conecto estas expresiones que proponen Spar y Kieran con las funciones del discurso matemático. De manera similar al primer objetivo, pues entonces también hago un análisis deductivo e inductivo. En el deductivo, pues vuelvo a analizar las mismas sesiones de clase y ya lo codifico con las propuestas de turnos proactivos y reactivos. En qué turnos de participación el alumnado y el profesor están siendo proactivos y en qué turnos están siendo reactivos. Sucede también lo mismo, una misma forma lingüística me puede ayudar a reaccionar, pero también a provocar, ¿cierto? Entonces vamos a ver que hay turnos en los que luego les voy a mostrar una forma en la que lo simbolice, donde vamos a ver que se pueden presentar ambas situaciones. Posteriormente, entonces, complemento estos turnos con las funciones del discurso que tenía. Identifico entonces que esos turnos proactivos están relacionados con las peticiones ideacionales y textuales y que los turnos reactivos son respuestas que pueden ser de tipo ideacional, o sea, pueden ser respuestas donde yo nombro, represento, ejemplifico, narro, explico, conecto, pero estas respuestas pueden ser convergentes o pueden ser divergentes. Convergente, bueno, que posteriormente hablaré un poco más allá de esto, igual utilizo pues unas tablas donde hago pues toda la decodificación de los datos. En las peticiones, entonces, serían esos turnos en los que se expresan peticiones de tipo ideacional o textual. Entonces, pueden ser cuánto vale b al cuadrado o por qué apareció este cero y no apareció otro número. Entonces ahí tenemos turnos proactivos donde se identifican peticiones ideacionales o textuales. Tenemos entonces respuestas convergentes, que son turnos reactivos del profesor o del alumnado, en los cuales la respuesta no se debate, o sea, ya sea como por verdadera, como si fuera cierta. La respuesta es cero, listo, no hay más discusión, entonces a eso llamamos respuestas convergentes. Y pueden ser entonces de tipo ideacional o de tipo textual. Entonces hay una pregunta. ¿Cómo se llama lo que hay dentro del radical? Discriminante. No hay más discusión a partir de eso, entonces ya se toma como verdadero.
¿por qué aparece este menos o por qué hay que hacer una suma? Por esta razón, y no hay más discusión. Pero aparecen otro tipo de respuestas que son respuestas divergentes y son esos turnos reactivos, pero que son cuestionados o son discutidos tanto por el profesor como por el alumnado. También pueden ser de tipo ideacional o de tipo textual. Entonces, en algunos momentos el profesor puede hacer alguna petición de un cálculo y encontrarse respuestas diferentes. Entonces, identificar cuál es la respuesta, en realidad sabiendo que tenemos respuestas diferentes al mismo cálculo. O cuando pide algunos procedimientos, por ejemplo, cuando están desarrollando el método de reducción y están hablando acerca del procedimiento, bueno, ¿qué sigue? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Hay que eliminar X, ¿hay que eliminar quién? No es X, entonces hasta llegar a la respuesta correcta. Encontramos que hay respuestas divergentes y se siguen haciendo preguntas hasta llegar a una respuesta convergente. Dentro de ese mismo episodio, pues encontré que había pues peticiones ideacionales y textuales por parte del profesor. Entonces, claro, la base del profesor son las preguntas, pero no se identificaron pues específicamente en esta sesión. No quiere decir que eso no ocurra en otros contextos o en otras sesiones. El alumnado no hacía preguntas ni de tipo ideacional ni de tipo textual. A veces sus preguntas eran más de tipo sí o no, ¿cierto? Pero no eran ¿está bueno? Sí, no. Pero no relacionaban contenido matemático, no relacionaban funciones específicas, no habían preguntas que estuvieran relacionadas con el contenido matemático. Hay respuestas convergentes por parte del profesor y del alumnado, entonces hay ejemplos por parte de ambos, hay cálculos, hay representaciones, hay explicaciones, hay conexiones. Y también encontramos respuestas divergentes por parte del alumnado. En este episodio hubo respuestas divergentes por parte del alumnado y no por parte del profesor. Hay otros episodios en los que también vemos respuestas divergentes del profesor en las que el alumnado dice, no, pero ese cálculo está mal desarrollado. Entonces empiezan a discutir las respuestas que tiene el mismo profesor. Entonces, respuestas ideacionales divergentes cuando hay errores en cálculos, o respuestas textuales divergentes cuando hay explicaciones incompletas o hay explicaciones erróneas. Esta es una forma en la que representé la interacción del profesor y del alumnado. Entonces, con cuadriláteros, cuadrados y rectángulos, identifiqué los turnos en los que hay peticiones. Entonces vemos como en la mayoría de los turnos del profesor, que sería esta fila, esta primera fila, en casi todos sus turnos se identifican peticiones ideacionales o peticiones textuales. Entonces el profesor pide cálculos, representaciones, explicaciones, conexiones. Y todas las otras líneas son entonces líneas de diferentes alumnos, y el último de cuando el grupo en general responde a alguna de las peticiones. Entonces vemos algunas respuestas que son divergentes, que son entonces con líneas punteadas, y como cuando hay respuestas divergentes a una petición, entonces tienen que haber otras respuestas a la misma petición. Entonces empieza, cuando hay una respuesta divergente, hay como una especie de bucle para ya después seguir con la secuencia normal de interacción. En la medida en la que hay respuestas, peticiones, respuestas, petición, respuesta, en la que no hay ninguna divergencia, hay más o menos una línea continua de pregunta-respuesta, pero llegamos otra vez como una especie de bucle cuando aparecen respuestas divergentes, sea por parte del profesor o sea por parte del alumnado. Bueno, dentro de los resultados de este segundo objetivo, que era relacionar el discurso con la participación, vemos entonces que este discurso se va construyendo en la medida en la que hay una participación del profesor y del alumnado.
Claro, las explicaciones, narraciones no aparecen en el discurso si no es por la interacción que tienen con el alumnado. Entonces, la participación se vuelve un elemento fundamental para la producción de discurso y en esa participación indiscutiblemente tienen una base las funciones del discurso matemático. Y vemos entonces como una segunda característica, una segunda relación, es que la participación del profesor y el alumnado sigue un patrón que llamo petición, respuesta, petición. Entonces, hay una petición que puede ser de tipo ideacional o textual. Esta tiene entonces una respuesta que puede ser ideacional o textual, divergente o convergente, y esta respuesta puede llevar a otra pregunta. Entonces, siempre está la secuencia en la que se mueve la participación y la producción de este discurso. ¿En qué momento esta secuencia se rompe? Cuando aparecen respuestas divergentes. Cuando aparece una respuesta divergente, una respuesta que es cuestionada por el profesor o por el alumnado, esta secuencia se rompe, se entra como una especie de bucle y después se sigue cuando se llega a una respuesta convergente. Bueno, para hablar un poco acerca de las conclusiones de la investigación, pues retomando la pregunta que era cómo se desarrolla este discurso matemático del profesor en la enseñanza de contenidos algebraicos específicos, y que el objetivo uno era identificar características del discurso y el segundo relacionar el discurso con la participación, planteo como algunas conclusiones en la tesis. Hay diferentes investigaciones que hablan acerca del discurso, de las acciones, reacciones del profesor, de funciones lingüísticas en el discurso en general, como es el caso de Halliday, de acciones y reacciones del profesor, como es el caso de Ruth Benny Hoffman, Rodríguez, Toro. Pero entonces en la tesis lo que hago es unir estos marcos teóricos y relacionarlos para proponer las funciones del discurso matemático y como un aspecto específico las funciones del discurso relacionadas con las peticiones, donde las peticiones no solamente hacen parte del discurso, sino que esas peticiones permiten la producción de significado matemático. No solamente es hacer preguntas por hacer, sino que ellas mismas nos posibilitan la producción de significado. También pues Sfar y Kieran proponen las expresiones proactivas y reactivas, pero yo amplío esa visión de ese tipo de expresiones, hablando de que hay unas expresiones que sí son proactivas, pero que son de diferentes tipos. Ahí es donde propongo que son de tipo petición ideacional y textual, y que hay unas reacciones, pero esas reacciones también son de diferentes tipos, que pueden ser ideacionales o textuales, y que estas reacciones también pueden ser convergentes o divergentes. Hay también otras investigaciones que proponen diferentes intenciones discursivas, modelos de participación. Pues entonces aquí yo también propongo una forma en la que se están dando las interacciones, que es el patrón petición, respuesta, petición, pero que este patrón se rompe cuando aparecen respuestas divergentes. Estas respuestas divergentes hay una particularidad, y es que a veces pueden estar relacionadas de manera directa con el objeto de enseñanza y aprendizaje y otras veces no. Por ejemplo, muchas veces aparecen respuestas divergentes cuando se está resolviendo una ecuación cuadrática por problemas de cálculos aritméticos. Como tal, el cálculo aritmético pues no se relaciona de manera directa con el objeto función cuadrática o ecuación cuadrática, pero se convierte en una respuesta divergente dentro de esta participación. Como sí puede ser en otros momentos cuando encontramos respuestas divergentes que se relacionan de manera directa con el objeto de enseñanza y aprendizaje, cuando estamos caracterizando un discriminante o cuando estamos caracterizando una parábola. También pues con la tesis se propone una forma diferente de mostrar las interacciones en el aula, pues otro tipo de patrón aparte de los que empiezan a aparecer en la literatura, y
también a partir de este método de mixtos, híbridos, de método de mezclar métodos deductivos e inductivos, cómo se proponen nuevas características tanto de funciones del discurso como de formas de participación. Entonces, este discurso matemático, ¿cómo se desarrolla? Es un discurso que se produce y se desarrolla a partir de formas lingüísticas y de funciones del discurso matemático. Hay unas funciones que son de tipo ideacional, peticiones ideacionales, textuales y peticiones textuales. Hay un papel protagónico de las peticiones. Siempre, constantemente, el profesor está haciendo diferentes tipos de preguntas. La participación del profesor y del alumnado se hace a partir de peticiones y de respuestas que pueden ser convergentes o divergentes. Hay una secuencia que sigue un patrón y que este patrón se puede romper cuando aparecen respuestas divergentes. Hubo unas limitaciones en la investigación. Claro, la cantidad de profesores, pues se analizó un solo profesor, se analizaron 3 sesiones de clase. Ya la idea, pues lo que estamos haciendo, que hace parte un poco del trabajo posterior, es analizar también o el discurso de otros profesores, analizar más sesiones de clase y ver cómo se sigue viendo este tipo de respuestas, este tipo de funciones en el discurso del profesor. Bueno, por último, ¿cómo puede impactar esa investigación en el aula de clase? Porque claro, entonces el título era cómo lo que nosotros decimos puede impactar en el aprendizaje del alumnado. Entonces, impacta en la medida en la que nosotros seamos conscientes de hacer explícito un vocabulario, hacer explícitos diferentes tipos de representaciones, modos de representar, hacer explícitos las formas y la formulación de las preguntas que se hacen, cuáles son las peticiones que estamos haciendo para hacer esa producción de significado. Es posible que no nos demos cuenta y sean peticiones que estén muy enfocadas desde lo ideacional. Realiza un cálculo. Vamos a representar eso, pero entonces hay otras preguntas que pueden ser muy potentes desde lo textual que pueden ayudar en esa producción de significado. Y ver cómo se sigue entonces este patrón de petición, respuesta, petición. Que claro, si nosotros tenemos una clase magistral, ese patrón se rompe. Para mí, cuando llegué aquí a la universidad, hablaba pues con algunos compañeros y les decía que una de las cosas que más me impactaba es la poca participación que tiene el alumnado. Claro, yo vengo de hacer esta tesis, entonces digo, bueno, vamos a proponer preguntas, vamos a llevar esta tesis y miremos cuáles son los tipos de respuestas, pero nos encontramos con un tipo de alumnado que es muy callado y que le cuesta participar. Entonces, claro, pues he ideado algunas estrategias para que ellos respondan. Bueno, se empiezan a hacer unas dinámicas diferentes en la medida en la que vamos teniendo interacción en las clases, pero si es una clase magistral, este patrón no sirve. Este patrón sirve en la medida en la que hay una participación diferente con el alumnado. Entonces, en la medida en la que seamos conscientes y que hagamos un proceso reflexivo de estos elementos, pues vamos a poder generar unas posibilidades de aprendizaje diferentes. En ese momento en que estoy, pues hay una línea de trabajo que propuse tanto en el TFG como en el TFM, entonces es del análisis del discurso. Estoy proponiéndole al alumnado hacer el análisis de este discurso desde 3 vertientes diferentes. Analizar la interacción entre el profesor y el alumnado, analizar los diferentes modos de representación que se están dando para la producción de significado matemático o comprender las prácticas comunicativas que se dan en las clases. Entonces, más o menos los trabajos se están desarrollando hay algunos que quieren desarrollar una secuencia didáctica, entonces para hacer esa secuencia didáctica, ¿en qué queremos enfocarnos en esta secuencia? ¿Queremos mirar cómo potenciar esas interacciones o queremos mirar cómo se pueden mejorar esos modos de representación
o queremos mirar cuáles son las prácticas discursivas. Entonces los estoy introduciendo un poco en esa parte teórica y cómo lo podemos aplicar si se va a desarrollar una secuencia didáctica. O algunos hacer el análisis discursivo de profesorado que hay en el aula de clase y cómo entonces identificamos algunos de estos elementos, ya que ellos pues muestren su interés en cuál de estos elementos quieren trabajar. Actualmente pues también estoy trabajando en unos artículos con un colega de la Universidad Autónoma de Barcelona y analizando otros discursos, como les dije al principio, estamos analizando el discurso de otro profesor en otras sesiones de clase y vamos viendo que el nombrar, que parece muy obvio, no siempre es claro, muchas veces es implícito en el discurso y al momento de analizar a qué tipo de contenido o a qué parte específica del contenido matemático está haciendo referencia al profesor, es difícil identificarlo porque no sabemos qué es lo que quiere nombrar. Bueno, estas son las referencias bibliográficas que utilicé en esta presentación y bueno, yo vengo de Pamplona, es que ricasco.